Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Nuevamente con ustedes transformando vida. Es para mí un gozo muy grande poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, a través de este medio para traer un mensaje poderoso, un mensaje de vida. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros una pareja maravillosa, una pareja de pastores, el pastor Fernando Morales y su esposa están con nosotros y hoy vamos a tener el privilegio de escuchar el testimonio de ellos. Pastores, bienvenidos a este programa que se llama Transformando Vidas. Es para nosotros un gozo y un privilegio tenerlos con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Bien, pastor, gracias a Dios, apóstol. Muy agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes, compartiendo un poco de nuestras vidas. Y bueno, un saludo de mi esposa acá. Bueno, muchas gracias, Pastor Pedro, por venir a nuestra casa y pues por hacernos partícipes de esta bendición y con el propósito de que todos nuestros oyentes sean bendecidos a través de lo que cada uno de nosotros podamos decir. No, el gusto es de nosotros. Quisiera que nos hablaran un poco. ¿Ustedes son santanderianos? No, nosotros somos paisas. Se les nota. Que comemos arepa y chicharrón. Se les nota, por supuesto que sí. Bueno, ¿cómo fue que ustedes conocieron al Señor? ¿Cómo eran sus vidas? Ustedes nacieron en Antioquia, ¿en dónde? Sí, nosotros nacimos en el municipio de Bello, Antioquia. Tuvimos una vida muy difícil, tanto en el lado de mi esposa como en el mío, pues éramos de hogares separados, nuestros padres. Tuvimos en cada uno de los hermanos, tanto de ella como en el nuestro, hogares separados. Teníamos muchas dificultades en la parte emocional, espiritual, ni conocíamos de Dios, éramos religiosos y sobre todo pues teníamos una vida muy mundana, muy pagana. ¿Cómo es Dios y el amor tan grande de Dios para con nosotros? Ustedes hoy tienen un hogar maravilloso, tienen unos hijos, tienen un ministerio. ¿Qué se iban a imaginar ustedes desde un principio, como usted nos cuenta, que un día ustedes iban a tener un hogar, una familia y tener un ministerio? Pero bueno, ¿cómo fue eso, llegar hasta acá? Cuéntenos cómo conocieron ustedes a Dios o cómo fue eso para llegar a conocer de Dios. ¿Quién quiere contar? La esposa primero. Bueno, pues nosotros ambos nacimos en hogares que creyendo en la religión tradicional y bueno, nos casamos a la edad que yo tenía 16 años y mi esposo tenía 22 años y comenzamos pues nuestra vida matrimonial un poquito complicada porque pues mi esposo le gustaba mucho tomar, se quedaba después de que salía de su trabajo, entonces pues más bien pues yo he sido como una persona calmada, pero de todas maneras uno pues eso va marcando la vida de uno, tantas borracheras, tantas cosas, entonces llegó un momento en que aparte de la situación matrimonial, de las dificultades, también fue un momento en que se abarcó no solamente nuestra familia, sino nuestra madre, nuestros hermanos, en un momento de dificultad en la ciudad de Medellín, cuando pues estaba la época de Pablo Escobar y todas esas cosas, tuvimos como un poco de malas relaciones y entonces esa situación afectó más la familia, nos afectó más como pareja, comenzamos a tener bueno, una crisis de nervios, de problemas, de dificultades, de mucho peligro, es decir, de sentir que estábamos en mucho peligro y pues un día que fue como el día en que Dios llamó a nuestras vidas, en especial la vida de mi esposo, mi vida, la vida de mi madre que ya falleció y otras tías que tengo, otra tía que tengo, pues ese día Dios nos libró de la muerte de una manera muy sobrenatural, de una manera maravillosa y gloriosa como solamente Él lo puede hacer y quizás
algunas personas se pueden estar sintiendo perseguidas, angustiadas, tristes, pero yo quiero hoy decirles que para Dios no hay nada imposible, y si Dios tiene un plan con cada persona, lo cumplirá así como lo cumplió con nosotros, porque ese día Dios nos libró a nosotros de la muerte, de morir ahí literalmente, y días antes a nosotros ya nos venían hablando de la palabra, pero uno como es tan sordo, tan ciego, y decíamos luego, después, en otro momento, pero ese fue el momento oportuno, el momento. Ustedes estaban en su mundo. Ajá. Y decían pues sí. Nada que ver con las cosas de... No, después, en otro tiempo, es muy bonito, sí, lo que usted me dice es muy lindo, pero no, ahora no. Pero desafortunadamente tenemos que llegar como al fondo, al momento del peligro, al momento de la angustia, para decir, Señor, sí, yo sí quiero algo de ti, quiero buscarte, quiero hallarte, quiero descansar en ti. Ustedes sabían que estaban en peligro, ajá, que estaban en una situación difícil. Dura, sí. Muy dura. Muy y dura. ahí dijeron, hay que buscar de Dios. Y ahí dijimos, ¿O cómo fue eso? Bueno, eso fue algo que no solamente afectó nuestra familia, sino que fue muy conocido en todo el barrio. Entonces, una señora que ya días antes venía compartiéndonos de la palabra, al darse cuenta de lo que había sucedido, pues en esa misma semana tocó nuevamente la puerta de nuestra casa, y nosotros estábamos sedientos, necesitados de que alguien llegara a hablarnos, porque ya no dábamos más. Claro. Y fue ella quien compartió la palabra, quien empezó a orar por nosotros, a hablar con nosotros, a visitarnos, a estar allí pendiente de nosotros, y ahí fue como que Dios comenzó sobre todo a dar esa paz espiritual que es tan grande, que todos necesitamos conmigo. Primero con usted. Con todos a la misma vez, sí. O sea, y vivíamos con la suegra. ¡Ay, tremendo! Sí. O sea, dijeron, aquí hay que buscar una solución. Ajá, acá hay que buscar una solución. Una esperanza. Una esperanza. Un cambio de vida. Y Dios fue nuestra esperanza. Jesús llega a sus vidas. Ustedes experimentan que cuando uno recibe a Dios en su vida, en su casa, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a ser transformadas. Pero, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué cambios hay? ¿Qué notan ustedes que al llegar Jesús a sus vidas cambia? Bueno, lo primero que nosotros notamos ya como familia y sobre todo como pareja, es que ya no había necesidad de emborracharnos para pasar bueno. Notamos que la vida con Dios y con su palabra nos llenaba vacíos que nosotros creíamos llenarlo con otras cosas, como el baile, el trago, porque ella era bailarina profesional, aprendí yo a bailar, fue por ella. Entonces nosotros creíamos que eso era lo bueno, pero cuando ya entonces llega Jesús a nuestro corazón y nos habla, hicimos esa decisión de fe, esa decisión de orar, entonces llegamos al punto de ver cambios, que ya no tenía yo que embriagarme para pasar bueno, que no teníamos que ir a un baile para sentirnos llenos, sino que la palabra, la alabanza, la adoración, el poder conocer gente que también está necesitada que nosotros, y también gente que iba con problemas iguales o peores que los nuestros, pudimos decir, si ellos pudieron, nosotros también somos capaces. Y ahí empezamos a conocer y a darle, y bueno, y muy pronto comenzamos a experimentar, a estudiar. Qué bueno. Y sobre todo pues a participar de la iglesia, y desde punto y hora que nos convertimos, apóstol Pedro, nosotros nunca dejamos de congregarnos. Así es. Nos afirmamos tanto que para mí el licor en un momentico se dejó, el baile lo dejamos, aunque al principio fue una lucha, porque nosotros nos congregamos como por el tiempo de octubre. Claro. Y ya estaba diciembre ahí para la pachanga, y ustedes no sabíamos qué hacer ahí, pero el día en que llegó diciembre, ese mes, de esos primeros mesecitos o días que estábamos recién convertidos, escuchábamos los porros, la salsa, el tango, los amigos que tocaban, claro. Vamos a beber, y nosotros nos poníamos a orar y a llorar, porque era una lucha. Claro. Entre la carne y el espíritu.
no lo sabíamos porque estábamos recién convertidos, Claro. pero pudimos vencer ese diciembre O sea, nos toda mantenemos tentación. firme. Y nos mantuvimos y hasta el día de hoy, casi 27 años después. Bueno, pero ustedes son pastores. Yo quisiera que le contáramos a toda nuestra audiencia cómo sucede eso, cómo es que no solamente Dios transforma sus vidas, su hogar, sino que ahora ustedes sienten un llamado de servir a Dios. ¿Cómo empezó a suceder eso? Bueno, nosotros tuvimos una iglesia donde el pastor pues nos visitaba, había un buen discipulado, había personas que estaban allí muy pendientes de nosotros y un día pues nosotros no sabíamos nada sobre los llamados. Entonces hice una convocatoria para participar en diferentes grupos de la iglesia de trabajo. Y yo recuerdo que mi esposa pues le gustaba cantar, aunque yo no sabía cómo cantaba ella, pero se metió al canto allá. Y después me hizo una pregunta, bueno, ¿y usted en qué se va a meter? Yo le dije, no, pues yo, póngame a mí de ujier, o ahí, yo no sé qué voy a ¿Qué hacer. es ujier? Ujier es como el que se pone en la puerta. Ok, Que a está- servir. A servir, ayudar. ahí, a recibir la gente. Ok, Bueno, y pasaron los días y trabajé ahí como servidor en la puerta, pero el pastor nos fue formando de una manera de amar las cosas de Dios y amar sobre todo a Dios. Entonces nos ponía a lavar los baños, a barrer, a trapear, cosas que yo nunca hacía en mi casa. digamos eso es todo como una formación. Sí, una formación. En el carácter, En una todo. formación en el servicio. Sí. Así es. Y eso nos ayudó muchísimo para poder valorar y comprender lo que Dios es y la obra de Dios. De tal manera, apóstol, que después yo dije, bueno, este no es el ministerio mío, yo voy a buscar uno. Y busqué tantos que hasta en la alabanza me metí. Pero había una hermanita que decía, O sea Usted que no, usted cuando no. usted cantaba, no, la gente no, eso quedaba asombrada o sea, Asustada. y asustada. Entonces me di cuenta que tampoco pertenecía al Consejo de Ancianos y tampoco estuve ahí hasta que en un momento el pastor salía todos los diciembres a vacaciones y un día me dijo, porque él me decía Fercho, por cariño, Fercho, ¿por qué no predica? Usted ensayó en los adolescentes, le entregamos 24 adolescentes, me entregó 4. Usted trabajó con los jóvenes, no me entregó a nadie. usted acababa la obra. Yo acababa lo que sea. Entonces yo decía, pastor, pero yo nunca he predicado. Así en la iglesia. Y me dijo, pues predique. Y yo recuerdo Pero había un riesgo. pero bastante. ¿Cierto? De pronto se vació la iglesia. Hasta que apóstol llegó el día en que me dio la oportunidad de predicar y mi predicación duró 3 minutos. La Y primera el, vez. y el tema fue la fidelidad. Tremendo. Todavía la recuerdo, como si fuera hoy. Y cuando yo ya, 3 minutos, y yo le dije, pastor, esto no es lo mío, tenga. Y todos me aplaudieron. Y yo decía, sí, gracias. Sí, gracias, Pero no, esto no es por mí. Y bueno, hasta ahí. Y después me dieron otra oportunidad y fui afianzándome. Pero yo veía los sufrimientos muchos del pastor. El pastor sufre mucho. Porque nosotros cuando nos hicimos líderes, los pastores que pasaron por cada una de las congregaciones y sobre todo por la congregación donde nosotros estábamos, nosotros éramos como el paño de lágrimas de ellos. Nosotros éramos los que los ayudábamos económicamente, éramos los que les ayudábamos, bueno, en todos los que ellos pedían. Pero venga, ¿cómo así? Usted dice que el pastor es muy sufrido. Yo no sé de eso. Pues yo no sé, pero en ese tiempo el pastor llegaba allá y eso, yo decía a mi esposa cuando el pastor se iba, yo le decía, no, yo estar en esos zapatos yo no quisiera nunca. Nunca se pasó. No, porque aquí el pastor de verdad que no solamente por la parte económica, sino que aquel habló, que aquel dijo, que aquel juzgó, que aquel se fue, que aquel le ayudó y se fue sin agradecer. Y eso era, para mí eso, yo decía, Dios mío, Lo golpeaba mucho. yo decía, no, el pastor sufre mucho. Bueno, y ya después, cuando Dios tiene un propósito con uno y Dios lo va llevando, lo va formando, y todo esto era como para que usted se diera cuenta, o ustedes se dieran cuenta que
servir a Dios cuesta. Y mucho. Cuesta y hay que entregarlo todo. Todo. Uno no puede servir a Dios A medias. a medias, o es todo o es todo. Y bueno, ustedes tienen una familia, pero como usted dice, ustedes empezaron allá en Antioquia. ¿Cómo fue para ustedes llegar a Santander? O sea, ustedes llegan a Santander, ¿cómo los ha recibido esta tierra? No, pues yo he declarado que el Santander y sobre todo el Playón es tierra bendita, Sí, tierra así de es. provisión, Sí. tierra de bendición, porque la verdad, pastor, que nosotros cuando salimos de Santander, de Antioquia, nosotros salimos fue por un llamado de Dios. Así es. Salimos fue porque Dios dio la orden. O sea, uno se mueve Él habló. por la voluntad de Sí, Dios. porque nosotros en Antioquia estábamos bien. Estábamos en el sentido de que teníamos la iglesia, teníamos 2 propiedades, teníamos el carro, teníamos el llamado, teníamos los amigos, la familia. En otras palabras, lo teníamos todo allá. Pero Dios un día habló a mi corazón, yo estaba en un pueblo y me dijo, es hora de salir. Y es necesario salir y yo te mostraré a dónde te voy a llevar. Pastor, lo felicito porque de eso se trata, no es que uno viva una vida de comodidades y como que aquí me siento bien y aquí me estoy, sino, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes? Sí, y salimos, yo salí primero, después llegó ella y yo recuerdo tanto que llegamos aquí a Santander y nos ubicamos para en una vereda, adentro, como de la ciudad, como 1 hora y media. Uy, Y ahí empezamos la obra. Después nos trasladamos al municipio del Playón sí. y cuando llegamos al Aguantar Playón, frío en el playón. aguantar mucho Aguantar frío. calor. Y ahí comenzamos, llegamos sin nada. Sí. Usted es testigo fiel de sí, eso. sí. Ni un colchón, Nada. ni una cama, Ujú. nada. Bueno, pero es que las personas que nos están viendo dirán, no, pues el pastor se le ve bien, su esposa tiene una casa muy hermosa y pues sí, es que ellos lo tienen todo y eso es así fácil. No saben el proceso. El proceso, Sí. como le tocó sudarla. Bastante. Y entonces llegamos aquí y comenzamos a hacer la obra bajo la cobertura del apóstol Pedro y la misión Cruzada Cristiana. Y yo recuerdo que comenzamos a pagar un arriendo de 820,000 pesos En la avenida. en la avenida. Allá comenzamos por la fe, unos hermanos muy comprometidos y a veces no daba, pero le creíamos a Dios. Y comenzamos O sea, y comenzamos. no daba, era que no había para pagar No daba la el parte arriendo. económica, Claro. pero las ganas había. El deseo de servir O a sea, Dios siempre y de han estado seguir. las ganas allí. Sí, siempre están allí. Hasta que ya pues vendimos las casas allá en Medellín, nos hicimos a un terreno como este y empezamos a construir nosotros de nuestras Su propias propia manos, casa, sí. con nuestros 2 hijos, Mateo y Santiago, y con un cuñado, hermano de mi esposa, que es constructor, y construimos la casa. Pero fue una lucha, fueron cosas que por la fe nos metimos. Bueno, pero Dios los ha bendecido aquí en Y nos en ha el bendecido Playón. mucho, sí. Amén. Y Cierto lo que otro, sí, y lo otro es que ya nos pasamos de allá de donde estábamos al principio, porque una hermana de la iglesia donó el terreno para, Un terreno muy grande, muy para la bonito. iglesia, sí. Compramos ya otro, y en este momento son 762 metros cuadrados que tenemos de propiedad El área, el local de local. donde está la Sí, iglesia. donde está la iglesia. Dios nos ha bendecido, una bonita membresía. Y pastor, una bendición. Cuando uno le cree a Dios Así y le es. obedece, Dios lo bendice a uno. Amén. Pastora, ¿cuál ha sido su experiencia en el Playón? ¿Cómo ha sido esta tierra para ustedes? ¿Cómo han visto la mano de Dios ustedes aquí en el Playón? Bueno, la experiencia mía en el Playón ha sido una experiencia muy bonita porque realmente pues nosotros nunca habíamos vivido en finca, ni nunca habíamos vivido en una vereda, ni en un pueblo, pues siempre habíamos vivido en la ciudad y pues de pronto los que muchos saben o los que muchos no saben, este es un pueblo muy bonito, pero es un pueblo donde no hay muchas cosas, es decir, el pueblo carece de muchas cosas. Pero en medio de todo ese carecer de cosas es donde uno puede ver más la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Amén. Porque muchas veces nos entretenemos en cosas pasajeras, en cosas muy efímeras y no en realidad en lo que Dios creó
y formó para nosotros. Entonces este tiempo acá para mi vida en especial ha sido una enseñanza muy grande de que mi gozo, mi felicidad, de que nuestra alegría, de que nuestra gratitud para con Dios no dependa de las cosas materiales, ni de las cosas que vemos, ni de las cosas tan pasajeras, sino de las cosas que Dios de antemano ya creó para nosotros, que Él ya lo hizo todo. Es aprender uno a ser feliz con lo que Dios le dé, en el momento que Dios se lo dé y en el lugar donde Dios se lo dé. No interesa cuál sea, ni dónde sea, si es un lugar muy civilizado, muy sofisticado, muy lindo, muy feo, no. Es tener a Dios en el primer lugar de nuestro corazón. Es aprender a creer que es un Dios que donde no hay nada, Él lo hace todo. Bueno, algunas personas dirían, yo que me voy a ir después de vivir en una ciudad, a un pueblo, pero lo que decía ahorita el pastor Fernando, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y la Biblia lo dice, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y Dios los trajo con un propósito. Amén. Y se ha cumplido porque vemos una iglesia que se ha levantado de cero, como usted decía. Se ha levantado y Dios la ha bendecido. Aún es una propiedad de la iglesia, no es arriendo, porque anteriormente no había cómo pagar aún el arriendo. Pero cuando caminamos en los propósitos de Dios, Él nos lleva adelante. Ahora, ha pasado el tiempo y yo creo que se vienen cosas mejores, porque cada vez Dios nos lleva más adelante, Dios nos lleva de su mano, y lo importante es que se cumpla el propósito de Dios. Ahora, ¿qué pasó, digamos, estos años que ustedes conocen al Señor, le entregan sus vidas, Dios los llama a un ministerio? Creo que Dios nos lleva y nos pasa por momentos para enseñarnos. Es como la universidad, pero de la vida, donde Dios nos está formando y donde Dios nos está llevando a muchas cosas. Pastor Fernando, a esos hogares, familias, aún pastores que nos están viendo y que de pronto llega el momento en que Dios quiere moverlos, Dios quiere hablarles, yo creo que hay que ser muy sensible para poder uno dejar lo que ustedes decían, 2 casas, la comodidad de una ciudad, para irme a una vereda. ¿Qué le diría usted a esas personas que nos están viendo? ¿Qué es lo que ha gobernado o ha hecho que usted se quede o se vaya? Apóstol, mire, yo creo que lo fundamental en esto es la relación que usted tenga con Dios. Para mí es primordial esa relación, esa cercanía que usted todos los días debe tener con el Señor. Nosotros aprendimos, y con usted más todavía, de que es una relación. Y cuando usted se relaciona con alguien, usted es sensible a la voz. Es como cuando... Aprende uno a reconocer la voz de esa persona. Sí, porque vea, yo recuerdo cuando muchas veces mi esposa usaba un perfume muy bueno, muy valioso, una fragancia exquisita. Y cuando yo percibía ese olor, yo decía, llegó lo mío, llegó mi reina, llegó mi esposa. Porque uno ya se relacionó tanto con ese olor que la identifica. Así mismo pasa con Dios. Cuando usted se relaciona, no religiosamente, sino se relaciona con un padre, con un amigo que es Él. Una relación personal. Y todos los días usted lo busca no por necesidad económica ni emocional, sino por necesidad de estar con Él. Usted aprende a percibir la voz de Él, la orden de Él, la dirección de Él. Yo creo que eso fue lo que nos pasó, porque si fuera la parte humana yo no me hubiera venido. ¿Por qué? Claro. Pues en el caso de ella, centros comerciales, amigas, boutique, almacenes, compra. Si fuera el caso mío, pues el carro, estar muy cerquita a los talleres, cerquita a los juegos deportivos, salir, la comodidad, que en ese lugar donde nosotros vivíamos nunca se iba la luz, aquí se va casi que todos los días, el agua muchas veces se va, hay que ir a echarla desde la fuente. Es decir, si yo fuera la parte humana, yo nunca me hubiera llegado a venir.
pero como no era yo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces el ánimo que yo le doy a los pastores, a los líderes y a la iglesia es el día en que usted y yo tengamos esa relación personal con Jesús, de no buscarlo por necesidad económica, sino por su amistad, por su cercanía, aprendemos tanto a conocerle y el contacto que aprendemos a escuchar su voz y ahí tomamos unas buenas decisiones. Pastora, yo creo que no es fácil cuando el esposo le dice, mira, se acabó nuestro tiempo, o Dios me está hablando, Beatriz, decirle, Beatriz, se acabó mi tiempo en el Socorro, o nuestro tiempo, o Dios me está hablando de irnos a otra ciudad, sabiendo de que uno tiene todas las comodidades, digamos así. En ese momento, ¿cómo lo recibió usted? Porque yo creo esto, a nosotros como ministros y como esposos, es fundamental el respaldo de un esposo, es fundamental estar en equipo, estar de acuerdo. ¿Cómo fue eso cuando su esposo le dice, pues Dios me está llamando, Dios nos está hablando de movernos? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, no fue nada fácil, pastor, tomar la decisión, pues por las anteriores cosas ya que usted ha mencionado, es ya uno como ese ritmo de vida en que uno ya estaba acostumbrado y uno llegar pues a un lugar, una vereda tan adentro, o sea, tan arriba. Yo recuerdo que nosotros nos vinimos solamente con la ropa, pero más sin embargo siempre eran muchas cosas. Y yo me vine con Samuelito, que era un bebé de 4 meses, y me senté en la terminal a esperar a que mi esposo llegara por mí y todas las cosas así me rodeaban. Ay. Y no trajimos nada, solamente pues como las cosas más necesarias, la ropa, cosas así, pero no trajimos ni sala, nada de eso, nosotros no hicimos trasteo de nada, pero más sin embargo yo era así rodeada de cosas y yo acá sentada con Samuelito y llega mi esposo y cogemos el camino para acá, para Bucaramanga, para el Playón y luego para la vereda y ya era como las 8 de la noche y yo veía ya sino montañas y soledad y monte y rastrojo y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué nos metimos? Pero yo veía todo eso, pero dentro de mí había una paz que no me dejó llorar, una paz que no sentía tristeza, una paz que yo no podía decir, no, esta no es la voluntad de Dios, no, a pesar de que no veía ni nada, porque ya el camino era tan oscuro que ya no veía nada, pero en mi corazón había mucha paz, esperanza y mucha luz, y pero era Dios. Lo estaba respaldando a él. Pero yo lo estaba respaldando a él, exacto, y porque Dios tenía un plan perfecto allá en esa vereda para nosotros como familia, como hogar, un tiempo de descanso, un tiempo de jubileo, un tiempo de no solamente de intimidad con Dios, sino también de intimidad como familia, porque muchas veces los afanes de la vida, las cosas de la ciudad le quitan el tiempo a uno como pareja, y allá fue un refrigerio para todo. Espiritual y pareja. De relax para ustedes, un tiempo de encontrar una relación más íntima. Más íntima y más real, más verdadera. Yo recuerdo pues que, bueno, gracias a Dios, Dios me bendice y yo llegué con una cierta cantidad de zapatos, cierta cantidad de trajes. Entonces yo al otro día yo salí y vi pues la zona y yo dije, no, pues aquí no hay nada que hacer sino comprar bolsitas y guarde zapatos, guarde trajes, guarde zapatos. Aquí no se van a usar. Sí, porque yo sabía que eso acá no, pues que eso allá no, ¿para qué yo me iba a poner eso? Pero entonces yo pienso que en medio de todo eso Dios le quiere enseñar a uno. Claro. Que para lo que allá era tan importante, para mí acá no iba a ser tan importante, y que iba yo a descubrir que iban a haber otras cosas mucho mejores que esos, que unos zapatos, que un traje, que yo tener un bolso del mismo color de mis zapatos, la blusa del mismo color de... Es como Dios llevarnos a entender todas esas cosas tan bonitas, y que allá estuvimos también tan chévere como familia, aprendimos tantas cosas, no a depender tanto de lo que vemos, sino de lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. O sea que fue un tiempo
maravilloso para ustedes como familia. Ajá. Amén. Bueno, y vamos a decir que ustedes sembraron sus vidas. En Santander empieza, digamos, una nueva etapa, pero también yo entiendo que hay una ley de la siembra y la cosecha. Y cuando uno siembra vida, recoge vida. Amén. Y yo creo que ustedes dedicaron su vida dejando comodidades y cosas para venir y cumplir un propósito de Dios. ¿Qué tiene Dios ahora? Uno no sabe, porque cada día Dios es el que sabe qué propósito tiene con uno. Pero algo sí les puedo decir con toda la certidumbre, es que Dios también va a traer una cosecha. Amén, Amén. amén. Dios Amén. también va a hacer cosas en sus vidas, porque ustedes sembraron una vida para un ministerio y un día van a cosechar eso, porque todo lo que uno hace en la obra de Dios no quedará sin fruto. Amén. Eso va a producir resultados. Y además lo han visto también aquí en el Playón, ustedes Amén. han visto frutos. Amén. Y hay frutos de eso, porque la iglesia es un testimonio. Esa casa tan hermosa que ustedes tienen es un testimonio. O sea, Dios es fiel, Dios Amén. hace Amén. las cosas perfectas. Ya ha pasado un tiempo en que ustedes se han esforzado, han entregado su vida en esta ciudad y bueno, ya Santiago se casó aquí en el Playón, Mateo está soltero, pero Dios nos muestra de etapa en etapa qué viene ahora, no sabemos, pero algo sí les puedo decir, que es que lo que viene es bueno, de la mano de Dios para sus vidas, Amén. que esta iglesia en el Playón sé que va a ser una iglesia que va a marcar también Amén, la amén. diferencia, que Dios Amén. nos va a llevar adelante. Pero antes de despedirnos, quisiera que ustedes les pudiesen decir, cada uno de ustedes dos, a estas personas que nos están viendo, que Dios puede transformar vida, que es importante obedecerle y servirle, porque creo que eso es una satisfacción muy grande. Muy bien. Bueno, yo quisiera, apóstol, primero que todo agradecerle pues este privilegio que nos da de compartir nuestro testimonio, pero también decirle a todas las personas que nos están viendo y oyendo que si hay esperanza, que si hay solución, que si hay cambios, que si hay forma de vivir diferente, es abrirle el corazón a Jesús y entregárselo a Él y decirle que sin Él no somos capaces de hacer nada, que no se puede lograr nada. Pero Él solamente lo que pide es una entrega total. Amén. A veces uno quisiera entregar cosas a medias y a medias se queda uno. Pero cuando usted toma la decisión de entregar totalmente su vida a Jesús, entonces Él hace lo que usted no ha podido lograr. Él abre puertas donde han estado cerradas, pero en especial Él quiere morar con usted y conmigo siempre y hablar y mostrarle el buen camino por donde debemos de andar. Bueno, yo quiero decirles a todas las personas que nos escuchan, en especial a todos aquellos que conocen ya de Dios, de la palabra, que han sentido ese llamado a servir en la obra de Dios, a servirle a Dios, que no hay excusa ni en lugar, ni en tiempo, ni en economía para servirle a Él. Es solamente tener un corazón dispuesto, un corazón con reverencia, un corazón con gratitud y un corazón que quiera siempre honrar su nombre, y allí va a estar Dios para ayudarte, para proveerte, para guiarte y para enseñarte cuál es ese servicio que Él quiere que tú le sirvas a Él. Entonces te animo a que le busques y a que le sirvas apasionadamente. Recuerda que no hay excusas. Amén. Antes de terminar, quiero decirles que la historia de cada uno se está escribiendo, y en ese libro de tu historia tú decides qué quieres que se pueda escribir, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, así como ellos tienen una historia que se ha escrito y que se está escribiendo. Yo tengo mi historia que está escrita y se está escribiendo. Así tienes una historia, y hoy le puedes dar un giro por completo
de 180 grados a tu vida y que se escriba una historia que sea agradable a Dios, a tu vida y a la sociedad, simplemente tomando una decisión. ¿Y cuál es? Rindiéndole nuestra vida a Dios, y ahí podemos decir que nuestra historia cambió, que nuestra historia se divide en dos: antes de conocer a Jesús y desde que conocimos a Jesús. Así que te invito que permitas que Dios transforme tu historia, transforme tu vida. Esto es Transformando Vidas. Dios te bendiga y ojalá un día podamos grabar tu testimonio de cómo Dios transformó tu vida. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.